Bueno, llegó el momento de la entrevista en A la Medida. Le damos la bienvenida, Fernando, a Max Santa Cruz, nuestro analista y consultor, para hablar de estos temas y su impacto también a nivel político. Hola, Max, bienvenido. ¿Qué tal? Un verdadero gusto saludarlos de nueva cuenta después de este descanso de Semana Santa. Espero que hayan podido disfrutar en familia desde actividades religiosas o descanso, lo que usted ha decidido, pero es bueno estar otra vez de regreso, como cada miércoles. Gracias, Fernando, y gracias, Sandy. Un gusto tenerte acá, Max. Bueno, y vamos a iniciar con el tema de lo que sucede en el Congreso de la República. El oficialismo, obviamente, empezó con alianzas muy fuertes dentro del legislativo, tanto que incluso lograron tener a la Junta Directiva. Sin embargo, hoy por hoy, pareciera que la alianza que se logra está debilitándose. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo tal vez sí me quisiera ir 2 pasos atrás. Y recordemos cuál fue el desempeño de la bancada Semilla durante la legislatura anterior, en donde prácticamente tuvo como compañeros de propuestas o incluso que llevó a entablar algunas alianzas para algunos cargos de elección en algunos distritos con WINAC y con URNG. Se mantuvieron muy al margen de la dinámica de las negociaciones políticas dentro de la legislatura y de alguna manera eso sirvió para que alguna parte de la población o una de sus razones fuera a haber decantado por el voto de Semilla, a no haber sido parte de lo que se ha denominado repetidamente como el pacto de corruptos. Dicho esto, yo sí tengo mis dudas de que sea o haya sido en algún momento una alianza multipartidaria fuerte, y me explico. Fue una alianza multipartidaria con un objetivo específico que era darle posesión a Bernardo Arévalo el 14 de enero, no a las 14 horas, sino a las 23:59 aproximadamente. Pero estuvo de alguna forma siempre pegada con saliva, desde mi punto de vista, porque si ustedes recuerdan, la integración de dicha alianza multipartidaria corresponde a segmentos de enemigos que 3 meses atrás o 2 meses atrás o 4 meses atrás de la fecha del 14 de enero estaban en una contienda electoral donde se tiraban los platos a la cabeza los unos contra los otros. ¿Qué elementos habían de identificación, de unidad dentro de la alianza que no eran ideológicos, que no eran programáticos, que no eran incluso de valores de acuerdo a lo que dijeron cada uno de ellos contra los otros durante la campaña política, que no más que llevar a Bernardo Arévalo en su momento a la presidencia de la República y en su momento a quienes no tenían la posibilidad de integrar alguna junta directiva a volver dicha acción como una forma de negociación para integrar la junta directiva. Esa primera junta directiva que integró durante 24 horas, si no estoy mal, Samuel Pérez, y que la presidió, se cayó rápido y fue rápidamente también sustituida con muchos de estos actores que, como te digo, en algunos casos se tiraban los platos a la cabeza 2 meses o 3 meses atrás. Es decir, a partir de eso, lo que hemos visto es un espacio de intereses, en mi opinión, pegados un poco con saliva, en determinados momentos por determinados temas, pero no podría yo realmente referirme a una alianza multipartidaria fuerte, objetiva, estratégica, programática. Sabemos también que, hay varias bancadas que son estratégicas y que juegan un papel también determinante en cuanto al apoyo que se pueda tener con la bancada oficial, Semilla, ¿no? Hablemos específicamente de la UNE, que sabemos que es una agrupación que en este momento está dividida, el grupo de Sandra Torres y el grupo que pues prácticamente se separó, ¿no? ¿Qué papel juegan ellos en cuanto a esta alianza con Semilla para también el apoyo que se pueda dar a diversos proyectos? Vean, la madre de las batallas será la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. En el mes de octubre ya empieza la convocatoria, si no estoy mal, en junio, con las comisiones de postulación. Ya sabemos que, a mi criterio, las comisiones de postulación ya es un mecanismo que ya no responde a las necesidades de lo que aspiraríamos para ese cambio verdadero del sistema de justicia que nos permitiera avanzar en el combate a la impunidad de la corrupción. Dicho esto, hay que decir que hoy en día la bancada de la UNE, dirigida por Inés Castillo y por Adín Maldonado, son un grupo importante, mucho más importante que la parte que quedó aliada todavía a Sandra Torres y que está del otro lado de la ecuación, por así decirlo. Ellos van a querer manejar sin duda, antes que encontrar una alianza en pos de la bancada oficial
hoy desintegrada por el fallo de la Corte de Constitucionalidad, pero del movimiento Semilla, cómo logran cada quien, Cabal, UNE, Viva, Creo, o los partidos que integran esta parte, esta denominada, entre comillas, alianza, cómo integran eventualmente las propias cortes y ver si de alguna forma, en ese sentido, Semilla logra tener un espacio de incidencia sobre la elección de los magistrados. Claro. Eso es, creo que, la dificultad más grande de la que representa hoy en día para Semilla. ¿Y por qué digo esto? Porque si recordamos que la propuesta principal del presidente Arévalo fue el combate a la corrupción, y que de repente también incluso habló sobre la solicitud de la renuncia de la fiscal, pareciera ser hoy en día que ante la imposibilidad legal de la destitución de la fiscal, agotando todos los recursos que el presidente ha podido hacer uso, pero también ante la necesidad de integrar una corte que pudiera responder a esas necesidades de combate a la impunidad, se complica incluso la propia oferta electoral del presidente Arévalo, siendo como una de tales la devolución de la confianza del ciudadano al sistema de justicia y al combate a esa impunidad y a esa corrupción. Yo en ese sentido diría que en el caso de la UNE, pero de la facción de Adín Maldonado e Inés Castillo, van a jugar en primer lugar sus intereses con sus objetivos, y en el camino, si cabe, algún tipo de negociación con otra de las bancadas para poder integrar los votos, incluyendo a la bancada independiente conocida como Movimiento Semilla, pues ahí me imagino que llegarán a un tipo de acuerdo, pero principalmente en la búsqueda de sus propios intereses. Ahora, Max, desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser la acción del oficialismo para volver a retomar esas alianzas dentro del Congreso de la República? Fernando, me gustaría tener una respuesta. A esto lo veo muy difícil. ¿Y por qué digo esto? Porque en el pasado las formas de granjearse eventualmente estas alianzas correspondían a partir de las concesiones en obras que se repartían dentro del Ministerio de Comunicaciones o entre los consejos de desarrollo, pero siguiendo la línea y el discurso del presidente Arévalo y su administración, en donde esos no son elementos o monedas de cambio para la negociación eventualmente política, pues quedan con pocas armas más que apelar a la buena disposición de una clase política integrada por esta alianza multipartidaria de realmente privilegiar o priorizar los objetivos importantes de país más allá de quién esté hoy en el día en el Ejecutivo. Eso es lo que uno quisiera como ciudadano, y que no hubieran otro tipo de motivaciones o intereses perversos o motivaciones perversas que movieran esa agenda. Va a ser muy difícil realmente para Semilla dentro de las condiciones actuales. Lo acabamos de ver incluso con la resignación de optar a este puesto por parte del diputado Pérez a presidir esa representación del Congreso ante la Junta Monetaria, y esto va a ser, veo yo, una línea de muchos sucesos que se van a dar. Posiblemente van a llegar en acuerdos en algunos temas, pero van a llegar a esos acuerdos porque son intereses también de las otras bancadas representadas en esa alianza multipartidaria, no necesariamente que representen el espíritu de apoyo para desarrollar una agenda de país que se promueve desde el Ejecutivo. Ojalá me equivoque, pero yo creo que va a ser muy difícil en estas condiciones para Semilla el tratar de reconfigurar o reconformar esta alianza, entre comillas, reitero, que se dio. Y hay que verlo también, después de la elección de Cortes, seguirá entonces la aprobación del presupuesto y seguirá posteriormente incluso la elección de la próxima Junta Directiva del Congreso. Sí, para ir concluyendo, Max, sobre este tema, sabemos que ahora el Congreso nos sorprende, ¿no?, por las fuerzas que se tienen. Normalmente se ha tenido o bien un oficialismo o una aplanadora. ¿Cómo quedan ahora las fuerzas en el Congreso, especialmente para estos procesos que vienen, lo de las Cortes, presupuesto y estos aspectos también importantes y llamativos para los diputados? Vean, en un escenario de madurez política, política partidaria o madurez política en general, uno diría sería un escenario ideal para ver cuáles son las capacidades de los distintos actores en el Congreso representados en partidos para poder llegar a acuerdos políticos de alto nivel. Todavía creo que el diálogo político nos queda a un nivel que no es el deseado,
Y sin duda, pues el no tener en este caso Semilla una bancada, que no tiene bancada, pero haber tenido en su momento incluso una planadora que hubiera facilitado, como a otras administraciones, la aprobación de determinados objetivos del Ejecutivo, pues se va a hacer muy, muy complicado. Imagínense ustedes lo que va a responder esa necesidad de la discusión del presupuesto, o como hablo de las Cortes. Aquí van a ver como una especie de señores feudales dirigiendo partidos políticos, tratando de ser ellos a ver quién es el que somata más la mesa sobre las decisiones del Congreso. Incluso un presidente del Congreso actual que no tiene una bancada ni mucho menos mayoritaria, son 3 diputados, 2 diputados, 3 diputados los que integran la bancada azul, no podrían representar de otra manera o no hubieran llegado de alguna forma a dirigir la Junta Directiva del Congreso si no hubiera sido el resultado de una negociación en donde no se pusieron de acuerdo al rato los diputados disidentes de la UNE, por mencionarlo de una forma, y la bancada Semilla, en ese entonces todavía, y la bancada Cabal, para poder decidir quién presidía el Congreso. Es decir, siento que Semilla tiene durante los próximos años de la administración del presidente Arévalo un ejercicio importante de ver cómo afinan aún más sus capacidades de gestión política. No sé si da margen para la negociación, pero por lo menos sí de gestión, y tratar de apelar al resto de la oposición política o de esta alianza multipartidaria a verdaderamente tomar acuerdos importantes por país, más allá de posiciones personales, políticas o partidarias. Bueno, Max, definitivamente que cada miércoles amplías estos conceptos que se están manejando en el país respecto a lo que sucede en la política y, por supuesto, estaremos dándole el seguimiento correspondiente a cada uno de estos temas. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, como siempre, por el espacio y la oportunidad de dirigirnos a toda la gente que nos ve desde casa. Muy feliz noche. Gracias, Max. Feliz noche, y ustedes siempre pendientes de los miércoles con esta entrevista que tenemos, porque vienen aspectos que políticamente van a incidir mucho en el país, así que lo vamos a estar analizando. Siempre también es un gusto, Fernando, compartir contigo. Yo también te despido porque luego venimos con las noticias internacionales. Claro que sí, un gusto como siempre estar contigo, Sandy, amigo y amiga televidente. Muy buen descanso y mañana la cita siempre acá en TN23 en A la Medida. Vamos a la pausa, ya regresamos.